Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura y construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Muy buenas tardes. Hoy 26 de marzo estamos conmemorando el fallecimiento de Ludwig van Beethoven, quien falleció en 1827. Él fue un gran compositor alemán y estamos escuchando una de sus piezas. Pero también falleció el poeta estadounidense Walt Whitman. Y en un día como hoy también celebramos el cumpleaños 120 de Emilio el Indio Fernández, director, actor y productor del cine mexicano de la época de oro. Esto quiero que lo entiendan bien y pronto, para que todos busquemos la misma cosa y de la misma manera. Con esto les damos la bienvenida. Yo soy Carolina López Hidalgo. Los invito a que nos acompañen durante estos 30 minutos con la siguiente información. La novela Casas Caídas narra el declive de una sociedad y de la juventud. El escritor Alberto Tiscareño nos habla de esta obra. El libro Olvidaré tu nombre de Mónica Salmón explora el duelo amoroso. Asunción Izquierdo Alviña, escritora potosina que habló sobre la importancia de la mujer en la política y en la sociedad a principios del siglo pasado en novelas como Cena de Cenizas. Para ahorrar casi 1.800 millones de pesos argentinos, se busca desaparecer allá, en la Argentina, varios institutos culturales. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Búsquenos y síganos a través de Facebook, X e Instagram como @El Andamio. Les recordamos que también pueden seguir los programas en YouTube con el programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx/El Andamio /. También los invitamos a que nos manden comentarios a través del WhatsApp, el 55 66 31 24 27. Muchísimas gracias a los que nos escuchan por Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada y también a los que nos acompañan a través de Radio México Internacional. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con el escritor Alberto Tiscareño, que nos habla de su primera novela Casas Caídas, un libro que desde la mirada de algunos muchachos nos lleva a entender cómo las sociedades, al igual que las casas, se caen por la falta de mantenimiento, por la locura, por la violencia y por la indiferencia? Una novela breve que envuelve al lector en diversos mundos, tanto como los personajes que se dan cita entre las páginas de esta novela. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada para hablar sobre Casas Caídas. De alguna manera, digo, y haciendo un poco esta como analogía y yéndome más loca que lo que soy, pero también es como esta caída de una sociedad, ¿no? Porque vemos ahí al señor loco que anda haciendo mil cosas y ese miedo a meternos en lo que pasa con el otro, ¿no? Claro, tienes razón, o sea, hay un simbolismo en el título, pero a mí me gusta decir que el título de la novela, el nombre es un poco topónimo y augurio, porque precisamente describe el lugar en el que se desarrolla la historia, pero también como está contado desde una niñez mía idealizada, pues claro que anuncia la caída de cierta sociedad, como lo mencionas tú. Y en este caso también es un poco como llegar más a las nuevas generaciones, ¿podría ser, maestro? Sí, fíjate que sí, porque, bueno, como seguro sabes, esta novela está contada desde un narrador colectivo, ¿no? Habla un nosotros, no un yo, sino un nosotros, que es, digamos, lo diferente con otros libros, con otro tipo de historias. Y sí es un contraste interesante precisamente en esta época y a estas nuevas generaciones, que son pues prácticamente generaciones solipsistas, ¿no? O sea, gracias a las redes sociales, pues son generaciones enfocadas en el yo. Entonces esta novela que está pensada y escrita desde un nosotros hace ese contraste con estas nuevas generaciones, creo. ¿Y qué tanto de repente cuesta trabajo como escritor saltar de cuento a novela? Porque por lo que veo es
más este trabajo de cuentista, pero también esta novela tiene como estas partes donde parecerían pequeños cuentos, justo por estas narraciones y por estas historias que se van como mezclando. Claro, yo creo que la manera más fácil de abordar la estructura de la novela es como una serie de cuentos concatenados, sobre todo cuando tienes una historia en la que hay más de una línea argumental, ¿no? La manera más eficaz de organizarla y de presentársela al lector es, digamos, modularmente a partir de pequeños cuentos que se van hilando. Y además estas divisiones que encontramos entre el fantasma, entre frío y frío, funeral, ¿no? Y fantasma. Ajá. Sí. Que de alguna manera habla de estas partes, pues. Sí, claro. Está dividido en esas 3 secciones porque, digo, es un recurso aliterativo por la F, ¿no? Que se repite, pero es esta F que viene de un sonido muy, muy particular que escuchan los narradores, que es el viento que se cuela debajo de la puerta de una casa. Por eso tiene este sonido, ¿no? Por eso se divide, se llama así por esas 3 palabras para hacer este juego musical con la F. Ah, ok. Y en este caso, participar en Tierra Adentro, en este concurso, es una oportunidad para los escritores. Si les ayuda, si apoya, si es una manera para empezar ya a dedicarse de lleno, porque sé que además eres publicista. Así es. Yo creo que la oportunidad que Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica le brindan al escritor primerizo es invaluable, porque no cualquiera le tiende la mano a un autor en ciernes. Y la labor que está haciendo Víctor Santana en Tierra Adentro es laudable, porque se ve el trabajo de difusión que se hace por todos estos nuevos talentos. En mi caso, solo puedo estar muy agradecido por todos los espacios y las oportunidades que me han dado. Y en este caso, como de publicista, que sí tienes que tener esta creatividad y demás, pasas a la literatura, siempre ha estado esta curiosidad en ti, talleres, ¿cómo llegas tú a la escritura? Está muy relacionado porque creo que la vocación literaria la tiene uno o no la tiene desde pequeño, ¿no? Y teniendo esa vocación, pues siempre terminas en algún ramo afín. En mi caso, siempre me interesaron las historias. Curiosamente llegué a la publicidad, no me lo propuse, pero terminé trabajando en publicidad, ya llevo 15 años haciéndolo. Y en ese trabajo publicitario, pues conté otro tipo de historias, ¿no? A lo mejor historias un poco más pequeñas y con un fin, digamos, mercadotécnico, mercadológico, pero historias al fin y al cabo. Entonces, en publicidad uno creo que aprende a contar historias de la manera más seductora posible, ¿no? Y ese conocimiento publicitario acaba uno por traducirlo a la práctica literaria. Entonces, ¿aplica aquí un poco todo eso de estas historias que has ido contando en la publicidad? Sí, claro, o sea, y además como publicista, uno aprende a anticiparse a las necesidades de la gente. No quiero decir consumidor porque suena muy utilitario. Uno como publicista pues aprende a leer un poco a las personas, sus necesidades, aprende a anticiparse a ellas, y creo que esa visión la puede uno utilizar como escritor para hacer una historia que le resuene más al lector, ¿no? O sea, que simbólica y socialmente le sea significativa. Claro, uno de los publicistas que más recuerdo es Eulalio Ferrer, ¿no? Que finalmente también tuvo ciertos aciertos muy especiales. En este caso, hablas de una ciudad, a mí me suena Ciudad de México, pero yo creo que los lectores podrían ubicar esta casa en cualquier lugar y a este personaje en cualquier lugar. De repente todos conocimos al loquito de la colonia, ¿no? O al que no iba a todos los demás, o al vago, como le queramos decir, y todos tenemos esta casa. Exacto. De la que hemos inventado historias de se ve la mujer, el hombre, lo que sea, ¿no? Entonces, también esta es una de las ideas, partir tal vez de esta particularidad que vivimos todos en nuestra colonia, pueblo, barrio o lo que sea, a lo universal, ¿no? Que finalmente puede ser en cualquier ciudad, en cualquier país y en cualquier lugar. Exacto, o sea, algo que pude notar yo una vez que terminé la novela, o sea, algo que pude notar en el texto, es que precisamente muestra ciertos arquetipos, como bien lo mencionas tú, ciertos arquetipos universales, que, por ejemplo, tenemos esta figura del limosnero o loco, o el pedigüeño, ¿no? O sea, este ser marginal que de alguna manera, pues, es el que descontrola siempre a los barrios, ¿no? Es como un elemento de desorden, de anarquía. Está la casa embrujada, como bien lo mencionas, ¿no? Que también no creo que no hay un solo barrio en ninguna ciudad que no tenga una casa embrujada y una serie de leyendas en torno a una casa. Entonces sí, a mí me llama mucho la atención que sin importar el libro con el que uno trabaje, siempre hay estos arquetipos
universales con los que todos los lectores podemos relacionarnos. En este caso particular, yo creo que el lector encontrará en Casas Caídas pues una nostalgia por la niñez, ¿no? Por el grupo de amigos que uno conforma en la niñez, por estas experiencias formativas que uno va teniendo en esos primeros años. Finalmente, pues yo creo que un reconocimiento de lo que uno como colectivo, o sea, como parte de un grupo de amigos, puede conseguir. Claro, y eso también habla de este grupo de amigos que después también se lleva a la misma sociedad, que buscan hasta defender la misma casa, ¿no? Tal vez todo aquello que en algún momento lo quisieron rechazar, no quisieron aceptarlo, también lleva a todos a la unidad, al diálogo, que finalmente tal vez eso es lo que uno nos distingue como seres humanos y dos, los que nos puede ayudar a salir también como de estos baches. Exacto, o sea, algo que creo que vale la pena rescatar, digamos, de aquí para la posteridad es la idea de la colectividad. Pensarnos desde el grupo y no desde el individuo, creo que nos ayuda a entendernos, curiosamente nos ayuda a entendernos como país, como comunidad y como personas. Oye, y la otra es, y la verdad, y nada más que la verdad, estos fantasmas surgen de tu imaginación, te enfrentaste con ellos, ¿cómo van llegando? Justamente porque platicando con algunos escritores me decían, no puedes escribir de algo que no conoces. Claro, mira, yo siempre tuve en mi mente este nombre del pueblo Casas Caídas, porque es el pueblo, así se llama el pueblo del que proviene mi familia, y ese pueblo, si existe, se encuentra en Jalisco, se llama San José Casas Caídas, y ese nombre siempre resonó en mí precisamente por lo que evoca, porque, o sea, imagínate, o sea, pensar un lugar que se llama Casas Caídas, pues de inmediato te lleva a un relieve de ruido. Entonces, creo que este libro fue una fantasía que tuve en la niñez, pero que pude llevar a cabo en la madurez. O sea, fue como una fantasía madurada a través del tiempo, de las décadas. Y efectivamente, mis historias favoritas siempre han sido las góticas, o sea, donde hay una casa embrujada, una casa solariega embrujada, y donde hay un misterio que escapa a sus participantes, ahí es donde yo encuentro mis historias. Pero también pasa como este teléfono descompuesto, ¿no? La historia la vamos narrando y la vamos contando, y luego era tal vez la sombra que se vio y luego fue la sombra que te correteó y que ¿no? O sea, también eso está como... Claro, es algo que en la novela se puede precisamente advertir, ¿no? O sea, que hay una leyenda y hay un mito. Entonces, creo que en la novela están estas tres dimensiones, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, el mito se convierte en leyenda y por efecto de la transmisión en la comunidad acaba convertido en chisme, ¿no? Entonces, es como ese curso natural de las historias, creo. Y justamente por eso esta novela es totalmente recomendable, porque nos lleva a lo que somos nosotros, ¿no? A esta necesidad de dialogar, de curiosear, de cambiar las historias, y de tal vez después esta casa caída nos ayuda a contar las historias de cada casa caída que conocemos, ¿no es así? Creo que cual el lector se va a poder ver reflejado, digamos, simbólica y también emocionalmente. Tienes toda la razón en lo que dices. Pues muchísimas gracias, Alberto, muchísima suerte. Ya estaremos viendo más libros. ¿Estás trabajando en alguna ahorita? Está por salir un libro de cuentos mío en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un libro que se ganó un premio nacional de cuento el año pasado. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la entrevista, y bueno, solo me resta invitarte a la presentación de la novela, digamos la presentación oficial, que va a ser este jueves 29 de febrero a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos. Ahí vamos a estar abundando sobre este texto que veo que leíste bastante bien. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, hasta luego. El Andamio. Cultura en construcción. Búscanos en Facebook e Instagram como @elandamio.mx. Esto es El Andamio. Cultura en construcción. Bueno, Francesca Dresdet nos habla sobre la obra de Asunción Izquierdo Alviña, autora de Cena de Cenizas. Hola, soy Francesca Dresdet y soy profesora de literatura mexicana en una universidad en el extranjero. Quiero hablarles sobre Asunción Izquierdo Alviñana, autora del libro Cena de Cenizas. Asunción Izquierdo Alviñana nace en San Luis Potosí en 1910 o 1911, justo durante los inicios de la Revolución Mexicana. Sus padres eran una pareja de exiliados españoles que abrieron una pequeña librería en el centro de la ciudad. La Librería Española fue un espacio frecuentado por personajes históricos como Francisco I. Madero y Álvaro Obregón.
Izquierdo Alviñana creció rodeada de libros y escuchando conversaciones entre su padre y los revolucionarios. No sabemos mucho más de su adolescencia. Publica su primer cuento en 1932 bajo el seudónimo de Sique Jadali y mantenía una columna dirigida a la mujer moderna en la revista Imagen, que le ayudaba a mantener a su familia. Su primera novela es publicada bajo el prestigioso sello editorial Botas en 1938 y sale firmada con su nombre. Solo llegó a publicar 2 libros sin seudónimo porque se casó con un político mexicano al que no le gustaba que escribiera libros. Se dice que Izquierdo Alviñana escribía escondidas en un closet. A pesar del yugo patriarcal, esta escritora publicó 7 novelas, varios cuentos, escribió teatro y poesía. Además, dicen los rumores que escribía los discursos políticos del marido y de algunos de sus amigos. Su obra se distingue por desafiar y subvertir tendencias literarias, por tratar temas poco visibilizados en la literatura mexicana de la época, como la disidencia de género, por sus fuertes críticas al sistema político mexicano y por la recuperación de leyendas de los pueblos originarios, recuperación no exenta de problemas. Cena de cenizas es quizás su mejor novela y un texto sin precedentes en la literatura mexicana, donde aborda temas como la violencia obstétrica, la corrupción y la matanza de Tlatelolco. Sin duda, es una de las escritoras mexicanas con una propuesta estética e ideológica que vale la pena reconocer y conocer. Asunción Izquierdo Alviñana y su libro Cena de cenizas la pueden leer en la colección Vindictas, novela y memoria de libros UNAM. Vamos más con la información porque la psicóloga y escritora Mónica Salmón explora el duelo amoroso en Olvidaré tu nombre, su nueva obra que promete ser un catalizador de cambio a través del desahogo y la superación de rupturas, todo con cartas por correo electrónico. Despedirse cuando ya no tenemos un lugar en la vida de alguna persona amada es un proceso duro que en ocasiones nunca termina. Y la escritora y psicóloga clínica Mónica Salmón lo sabe muy bien. Con Olvidaré tu nombre, la autora invita a abrazar la incertidumbre y a confiar en el proceso de esos amores que terminan. Ella nos cuenta cómo surgió la idea de escribir este libro. Para mí era súper importante hablar de desamor, porque en la pandemia un tema en mi consultorio se dio muchísimo. Las parejas se cuestionaron su vida en pareja, en relación, y empezaron a ser mucho más auténticos y empezaron a terminar relaciones. Me di cuenta que el desamor lleva un proceso muy similar al duelo. Entonces escribí en una sola voz, en la voz de Ofelia, esta Ofelia una Ofelia moderna, que no se ahoga por amor, y es una forma de catarsis, una forma para poder ella entenderse, ir haciendo un análisis profundo en su desamor. El libro nos pone en la vida de Ofelia, que a través de una serie de correos electrónicos expresa su dolor y frustración por la pérdida de un amor. Es con cartas sin destinatario a través de correos que la protagonista comienza a explorar su interior, enfrentando sus miedos e inseguridades hasta el punto de superar la ruptura. Para Mónica Salmón, escribir es una de las formas de desahogo más efectivas para situaciones como la de Ofelia y muchas personas más. Tenemos las cartas de Heidegger que le mandaba a Hannah Arendt y lo podemos saber el amor que se tenían por medio de esas cartas, que es una forma de comunicarte con el otro y poder escucharte. La escritura nos lleva a un lugar de honestidad, de entendimiento y sobre todo de sanación, sin que nos digan no es cierto. Entonces la carta en nuestros tiempos ahora modernos y adaptándolo a nuestra vida ya son los emails. Olvidaré tu nombre es el tercer libro de la autora bajo el sello de Grijalbo y el primero en tocar el tema del corazón roto. Con otros relatos sobre el duelo, enfermedades y hasta erotismo, Mónica Salmón espera que este título se convierta en un catalizador de cambio y crecimiento personal para sus lectores. ¿Sabes? Y que hay desamores de gente que me ha hablado y me ha contado y me han confesado desamores de hace 30 y tantos años. Y dices, ¡qué impresión! Y me han dicho que Olvidaré tu nombre, pues de pronto les ayudó para abrir esos 35 años y se me ha hecho un regalo. Es el desamor el que me hace escucharme. En el desamor el ego se va, no hay ego. Cuando rompo el ego, penetro realmente a mis sensaciones, a mis emociones, a mis pensamientos. Y ahí me conozco. Pasa lo extraordinario. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Para el escritor William Brickman Clark, la sociedad de hoy ha subestimado la elasticidad, los cambios y se ha instalado en una rigidez que no deja avanzar. Es por eso que crea el libro Antígona Plástica, un ejemplar que ayuda a reconocer la necesidad de transformarnos y adaptarnos a las nuevas herramientas que el mismo ser humano ha creado. La transformación, el cambio y lo imprevisto pues nos causan angustia. No saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a pasar. Desde nuestros cimientos, la cultura siempre es conservadora, trata de conservar
anticipar, de predecir, de evitar el cambio, pero la razón por la cual escribo este libro, nuestros tiempos ahora son tiempos en los cuales la tecnología, la cultura, nuestros pares, nuestras parejas afectivas están empezando a ver los beneficios en esta transformación, pero ahora sí transformación real, en esta, lo que una filósofa que se llama Catherine Malabou llama la intercambiabilidad absoluta, y ya empiezan a ver beneficios en eso, ¿no? Empiezan a darse estas posibilidades de cambiar todo alrededor de mí y además de hacerlo rápido. Y pues estos cambios tecnológicos vienen cada vez más acelerados y cada vez con más fuerza. Vamos a empezar a lidiar con pues este choque enorme que se va a venir entre la naturaleza de nuestra cultura, de conservar y de tratar de evitar cambios bruscos y radicales, y las potencias de nuestras tecnologías y de nuestras comunidades de, pues ahora sí que querer ser quien quiera ser en cualquier momento, y la felicidad que te puede producir eso, ¿no? Porque puede ser algo muy alegre, puede ser algo muy emancipatorio, puede ser algo que te libere, es decir, hay muchas potencias detrás de esto. Las sociedades de hoy se resisten a los cambios, critican y ven mal los saltos que los políticos hacen en las elecciones, las metamorfosis de los que se tatúan o se hacen modificaciones corporales, los que apuestan por las Bitcoin o relaciones a distancia, creencias y actitudes que se deben modificar para poder encontrar el punto medio. Cuando una persona cambia de partido, la mejor manera para justificarle es decir que esa persona no cambió, que sus ideales siguen iguales, que se ve forzado a irse a otro lugar, pero él se va a ese otro lugar para mantener los ideales, para mantener los valores que ya afuera de él han sido completamente distorsionados. Incluso cuando decimos que estamos cambiando, lo que estamos manteniendo es esa aversión a la transformación. Y es muy interesante ver cómo en esto, que en realidad lo que dicen es, pues vamos a regresar a un momento en el que las cosas no habían cambiado, en que las cosas no se habían pervertido, ¿no? Porque eso sería la corrupción. La corrupción siempre es un cuerpo sano que se transforma y que cambia. La lucha contra la corrupción siempre es una lucha en contra de una transformación o de una decadencia que no se quiere de un cuerpo que se creía sano, ideal, perfecto, y entonces el chiste es regresar a ese cuerpo anterior. Antígona Plástica toma su nombre de la tragedia griega de Antígona, un viaje intelectual para explorar por qué, a pesar de la lógica y la evidencia en contra, nuestra cultura resiste al cambio. El autor nos lleva a cuestionarnos la necesidad de reconstruir nuestras vidas con los cambios y las transformaciones, las sororidades, la empatía y el entendimiento del otro. Es un problema enorme que tenemos que tratar, porque lo que estamos empezando a ver es que todas estas tecnologías de transformación, pues sí tienen una segmentación socioeconómica, ¿no? Obviamente no están abiertas para todo el mundo, pero al mismo tiempo, si los tratamos como una cuestión meramente de lujo, pensemos en la cirugía plástica en un cuerpo. En la medida en la que sigamos viendo la cirugía plástica como algo superficial o de lujo y no como algo a lo que debería de poder acceder cualquier persona para transformarse a sí mismo, se vuelve no solo real y económica, sino simbólica. Es algo que solo algunas personas pueden lograr, teniendo todo el mundo acceso a las tecnologías de la transformación y sabiendo los dos polos, pues que cada quien decida, que cada comunidad decida cuál va a ser el justo medio. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Más recortes al cine argentino. El gobierno de Javier Milei eliminó 7 unidades operativas como la de género y diversidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Con ello esperan ahorrar casi 1.800 millones de pesos argentinos. La información con Max Pérez. El mundo cinematográfico en Argentina se encuentra en declive tras la posible desaparición del Instituto Nacional del Cine de Argentina y Artes Visuales. El gobierno de Javier Milei anunció el recorte de gasto económico al Inca el pasado jueves 7 de marzo a través de boletín oficial, en el que se informa la falta de pago de horas extras al personal de la dependencia, destacando un recorte en financiamiento a entidades y organizaciones cinematográficas y otras instancias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó que se eliminarían otras 7 dependencias internas del instituto. Con respecto a recortes en el Inca, el interventor decidió eliminar otras 7 unidades operativas. Se suma, por supuesto, a los recortes que venían ocurriendo en el instituto. Este recorte totaliza 1.791 millones de pesos. Estas unidades operativas son la gerencia de asuntos jurídicos, la subgerencia de prensa y comunicación, la coordinación de género y diversidad, la unidad de despacho, la unidad de transparencia institucional, el departamento de asistencia administrativa y de gestión del Consejo Asesor y el Observatorio Audiovisual. Estas son las unidades operativas que se acaban de eliminar y, por supuesto, esto se suma, como les decía, a la suspensión de viáticos, horas extras, celulares, adicionales en seguridad, viajes, subsidios a festivales, compra de suministros comestibles, que esto ya representaba un recorte de 2.034 millones de pesos.
Por su parte, continúan las protestas que definen a los organismos culturales, donde personajes de talla nacional e internacional como Viggo Mortensen, uno de los actores principales de la trilogía de películas de El Señor de los Anillos, manda un mensaje a través de las redes sociodigitales sobre lo ocurrido en Argentina. En Argentina, ir a ver cine en salas de cine siempre fue un acto sociocultural, pero hoy se ha vuelto un acto sociopolítico imprescindible. Leonardo Sbaraglia, actor argentino, comentó en una entrevista para el canal de televisión C5N durante una marcha en defensa del organismo que con estas decisiones se estaría dejando morir una industria funcional. Por eso el cine argentino unido en San Sebastián, que a mí me tocó estar allá, nos hicimos una foto todos juntos, todos los 50 personas que estábamos representando al país de nuestro presidente, nosotros lo representamos también a él, con mucho orgullo, y yo creo que él tendría que estar orgulloso del cine que nosotros tenemos en nuestro país. Además es una industria pujante, potente y respetada en todo el mundo. Como decía Axel Kuchevaski el otro día, digo, acá la discusión ni siquiera es cultural, es una discusión que están dejando morir una industria que funciona muy bien y que es muy respetada y muy querida y que tiene un gran mercado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Para Imer Noticias, Max Pérez. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Andamio, por estos 30 minutos dedicados a la cultura. Soy Carolina López Hidalgo y me despido a nombre de este gran equipo, conformado por Julián Vázquez, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Alberto Palomino, Diana Susano y también Max Pérez en esta ocasión. Los invitamos a que se queden en la barra musical con Tony Ríos, en Horizonte Jazz, y siga la programación de Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Muchísimas gracias, pórtese mal, cuídese bien, diviértase mucho. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.